Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un inmenso honor compartir esta mesa con don Eduardo y con Jorge. Y en segundo término, pues darle el agradecimiento a los organizadores por la invitación cursada. En tercer lugar, también, pues nada más oportuno que el Congreso, en memoria de uno de los grandes juristas que ha tenido este país, no solo de este país, sino de América Latina, como fue don Eduardo Ortiz, y para nadie es un secreto su famosa obra sobre el municipio en Costa Rica, publicada por el Instituto de Estudios Locales de España en el año de 1989, que todavía sigue siendo un gran referente esa obra para los que nos apasionan los estudios del derecho público. Hay ideas de don Eduardo Ortiz que están plasmadas en esa obra que hoy siguen teniendo una gran actualidad. Yo me voy a referir, básicamente voy a hacer un repaso por cuál ha sido la posición de la Sala Constitucional en relación con la reforma del artículo 170. Voy a hacer un repaso de las posiciones que ha tomado la Sala. Debo que aclarar, y así lo voy a estar haciendo, que en algunos casos han habido votos de minoría y también expondré pues la posición de la minoría para tener una visión holística de cuál ha sido el tratamiento que le ha dado el Tribunal Constitucional. Si me queda un poco de tiempo, pues haré mención a un pronunciamiento que hice como Procurador Constitucional. Pues bien, la Sala Constitucional, en relación con la reforma y la aplicabilidad del 170, que como todos sabemos es una reforma que se da ahí por el año 2001, donde se ordena que un 10% de los ingresos ordinarios del presupuesto se transfieran a las municipalidades, pero con la particularidad que no es una transferencia presupuestaria simple y llanamente, sino que también la reforma constitucional ordena que necesariamente a la par de esa transferencia de ingresos tiene que hacerse una transferencia de funciones, de competencias, porque de lo contrario pues sería crear un déficit, o sea, aumentar el déficit fiscal, que de por sí ya en nuestro país es bastante alto. Aproximadamente podríamos estar aumentando el déficit fiscal casi en dos puntos del Producto Interno Bruto. Bueno, en primer lugar, decir que cuando se consultó a la Sala Constitucional, la reforma constitucional, por mandato imperativo del artículo 10 de la Constitución, la Sala sentó una serie de principios que para mí siguen siendo principios son principios básicos, principios de acatamiento obligatorio, y los principios los podemos resumir en 8 aspectos. En la opinión consultiva 10.134, la Sala dijo lo siguiente, que transferir fondos del presupuesto ordinario a las municipalidades pura y simplemente no resulta inconstitucional. Eso es lo primero que dijo. En segundo lugar, dijo, la transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades no puede ir más allá de lo que resulten ser intereses y servicios locales, límite constitucional de su jurisdicción. En otras palabras, el Poder Ejecutivo no puede desprenderse de sus competencias nacionales y transferirlas a las municipales. En tercer lugar, dijo la Sala, la ley que disponga el traspaso de competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades no podrá alterar el equilibrio constitucional de los supremos poderes del Estado, ni el balance, dijo, de lo que es nacional y lo que es local. En cuarto lugar, dijo, esa misma ley, refiriéndose a la ley de transferencias y a las leyes especiales, no podrá imponerle a las municipalidades, en el carácter de gobierno local, hacer o ejecutar planes o proyectos concretos, porque hacerlo podría implicar que se invada indebidamente la autonomía municipal. En quinto lugar, dijo la Sala, la reforma del artículo 170 pretende crear con rango de norma superior una participación municipal
no menor de un 10% del presupuesto ordinario de la República. Hay que aclarar que son de los ingresos ordinarios. Eso significa que esa suma de dinero debe ser transferida por el Poder Ejecutivo a todas las municipalidades del país, de conformidad con las disposiciones que establezca la ley ordinaria que debe promulgarse y en la que se transfieran también competencias del Poder Ejecutivo hacia el ámbito local. En sexto lugar, dijo la Sala, la transferencia de recursos deberá iniciarse en el presupuesto ordinario de la República, que se tramite después de transcurrido un año de publicada la reforma. Veremos que esto no se dio en la práctica. En séptimo lugar, dijo la Sala, la transferencia de fondos deberá hacerse paulatinamente, a razón de un 1,5% anual, que se acumula hasta completar ese 10%, lo que significa que todo el proceso, después de dictada la ley general, tenía que concluirse en un plazo de 7 años. Y finalmente, en esa sentencia, la Sala Constitucional dijo que para que cada asignación anual que se haga en el presupuesto ordinario de la República debe originarse una transferencia de recursos, es necesario que la Asamblea Legislativa promulgue las leyes especiales, trasladándose a las municipalidades las competencias del Poder Ejecutivo o de entes descentralizados. Entonces, esa fue la primera posición de la Sala en relación con la reforma constitucional, que lo hizo por medio del control previo. Posteriormente, en el año 2005, es decir, 4 años después de promulgada la reforma, se presentó una acción de inconstitucionalidad, alegando un retraso injustificado, una dilación indebida de la Asamblea Legislativa en dictar las leyes, la Ley General de Transferencia de Competencias y las leyes especiales. En la sentencia 10.382-2005, la Sala justificó o no declaró inconstitucional ese atraso, una inconstitucionalidad por omisión, bajo los siguientes argumentos. En primer lugar, dijo que el retraso estaba justificado, y estaba justificado por la complejidad de la reforma. La Sala interpretó en ese momento que la reforma implicaba toda una serie de acomodos institucionales, conllevaba toda una serie de aspectos técnicos y por ello no consideraba que ese atraso fuera injustificado. En segundo lugar, la Sala consideró que no solamente había complejidad de la reforma en sí mismo para dictar la ley general y las leyes especiales, sino que también era necesario habituallar, preparar a los gobiernos locales para que asumieran nuevas funciones. Y también dijo la Sala que por la necesidad de fortalecer los gobiernos locales no debían dictarse acciones apresuradas. Sin embargo, la Sala, en un considerando en esta sentencia del año 2005, dice pues que se reserva la potestad de analizar nuevamente el proceso y que en caso de que se demostrara que ha habido una dilación indebida, pues sí estaría la Sala anuente a considerar la posibilidad de dictar una sentencia estimatoria por una omisión inconstitucional. Como ustedes bien saben, la Ley de Transferencia de Competencias, finalmente la Ley 8801, llegó a dictarse, ¿verdad? Es una ley que se dicta y a raíz de la emisión de esta ley, la Sala conoció de una primera sentencia y una segunda sentencia, ya no en relación con la dilación indebida de dictar la ley general, sino en relación con las leyes especiales. Recordemos que la reforma constitucional impone que es necesario que se vayan dictando leyes especiales donde se van transfiriendo competencias
y aparejado ese año se va haciendo una asignación en el presupuesto nacional a través de las transferencias del 1.5% hasta llegar finalmente al 10%. En una sentencia del año 2003 se reclamaban varios agravios. Se reclamaban varios agravios de la Ley de Transferencia de Competencias porque consideraban que era inconstitucional los principios de complementariedad, de equidad, de asimetría, y además de eso se consideraba que era inconstitucional que en la misma Ley General de Transferencias se excluyeran las materias de salud y educación. Sin embargo, la Sala Constitucional en la sentencia 1040 del 2003 rechazó de plano esta acción bajo tres argumentos muy concretos. En primer lugar, dijo que en este caso no se podía invocar una legitimación con base en los intereses difusos porque las leyes podían ser susceptibles de aplicación individual y directa y consecuentemente la legitimación debía ser a través del caso previo y no a través de la invocación de intereses difusos. En segundo lugar, dijo la Sala, la mera invocación del buen manejo de los fondos públicos o la crítica que se haga a los fondos públicos no son suficientes para sustentar una legitimación por intereses difusos. Y en tercer lugar, la Sala Constitucional declina o aclara al accionante que ella no puede ejercer un control previo de constitucionalidad a través de un control de constitucionalidad a posteriori. Y entonces la Sala decide unánimemente rechazar la acción, hacer un rechazo de plano. Ese mismo año, en el año 2013, la Sala sí entra a conocer una nueva acción de constitucionalidad, donde lo que se estaba reclamando era la injustificada emisión de las leyes especiales para hacer la transferencia. Y en esa sentencia, la 11.172 del 2013, que la redacto yo, y donde hay votos salvados, es una decisión dividida 4-3, con una nota también del magistrado Rueda, la Sala nuevamente concluye que la complejidad de la transferencia de competencias a los gobiernos locales hacen que eso justifique el atraso. Ese es el primer argumento. En segundo lugar, la Sala considera que no es fácil crear un nuevo sistema de distribución de competencias entre el gobierno central y los gobiernos locales. En tercer lugar, la Sala llega a considerar que el gobierno nacional no está autorizado, vuelve a reiterar lo que se dijo en la opinión consultiva del año 2000, de transferir competencias nacionales a los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque la competencia del municipio lo define el interés o el servicio local. Eso significa, dice la Sala, que transferir competencias nacionales a los gobiernos locales sería municipalizar las competencias nacionales. Entonces, le recuerda al Poder Ejecutivo que no puede, constitucionalmente hablando, transferir competencias nacionales, que eso es una competencia de resorte del gobierno nacional. En cuarto lugar, y este es un aspecto muy importante que la Sala considera, es que en estas transferencias de competencias deben tomarse en cuenta los aspectos técnicos para el diseño de distribución de competencias, de tal manera que esa transferencia de competencias tiene necesariamente que responder a criterios de eficacia, de eficiencia y de continuidad de servicio.
También la sala recuerda a los actores políticos, en este caso al Parlamento y al Poder Ejecutivo, que hay un imperativo constitucional de coherencia en el ordenamiento jurídico. Y finalmente dice la sala que la transferencia conlleva un complejo y delicado proceso de negociación política entre los actores políticos y sociales. Entonces, la mayoría, en este caso, considera que el atraso está justificado. El tema de la transferencia de competencias no es un tema fácil, ¿verdad? No es un tema fácil partiendo de una realidad. Costa Rica en estos momentos maneja un déficit fiscal casi cercano al 6% del Producto Interno Bruto. 6% del Producto Interno Bruto es el doble del estándar internacional. El estándar internacional dice que los países no deben manejar déficits fiscales superiores a un 3%. Eso se ha establecido en Europa, en la Unión Europea, los organismos internacionales, porque el déficit fiscal tiene efectos perniciosos, sobre todo tiene un efecto inflacionario, aumenta los niveles de circulante, aumenta la demanda agregada en la economía, y ya los monetaristas han establecido que hay una estrecha relación entre el aumento del circulante y el aumento de la inflación. Y todos sabemos que la inflación es el impuesto más injusto que hay, porque castiga a las personas de renta fija, es decir, las personas que viven de un salario, de una renta fija, de una pensión, etc. Y entonces, claro, uno se pone a pensar que hacer una transferencia de un 10% de ingresos sin la debida traslado de competencias, de manera tal que no solamente bajen los ingresos, sino que bajen los gastos, más o menos creo que andará la estimación en este año del presupuesto nacional de los ingresos corrientes en unos 5.500 millones de colones, ¿verdad? Estamos hablando de una transferencia total de unos 550.000 millones de colones a los gobiernos locales. Estamos hablando casi de un 1.8% del Producto Interno Bruto. Es más, eso es todo, más que toda la reforma fiscal, ¿verdad? Más que toda la reforma tributaria que se está pensando hacer en Costa Rica, que lo que se busca más o menos es aumentar los ingresos en un 3.5 y reducir los gastos en un 1.3, para que un déficit fiscal se reduzca en un 2%. Entonces, claro, este tema es sumamente complejo porque no solamente es transferir ingresos, sino que hay también que ir a buscar cuáles son esas competencias que se pueden transferir a los gobiernos locales, porque no hacerse así aumentaría el déficit fiscal. Y la gente dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el déficit fiscal con el derecho constitucional? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque la constitución política, esta constitución política de 1949, a diferencia de otras constituciones políticas, introdujeron un título muy importante, que es el título de la Hacienda Pública. Y dentro del título de la Hacienda Pública introdujeron un principio muy importante, esto por el impulso que hizo Rodrigo Facio, que cogió la ley de presupuesto del año 1945 y constitucionalizó, antes de que lo hiciera España, antes que lo hiciera Portugal, antes que lo hicieran muchos países, constitucionalizó el principio de equilibrio presupuestario, que desgraciadamente, nosotros los costarricenses no lo hemos cumplido, porque hemos sido muy malos administradores de la cosa pública. Entonces, como les repito, el tema es un tema complejo. Alguien me dirá en contra de lo que estoy diciendo, mire, magistrado, pero ya han pasado más de 16 años desde que se dictó la reforma constitucional y en el estadio que estamos solo hemos dictado la ley de transferencias y una ley que es una ley especial, que es la ley que se dictó en el año 2015
que es la relacionada con la Ley Especial de Transferencia de Competencias para la atención plena y exclusiva de la red vial nacional, vial cantonal, ¿verdad? Con otro agravante, ¿verdad?, que de acuerdo con estudios que ha hecho Planificación Nacional, pareciera, y los había hecho, que uno excluye todo lo que tiene que ver con educación, todo lo que tiene que ver con salud, todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana y con medio ambiente, y la pregunta es, ¿y qué le transferimos a las municipalidades? ¿Qué le vamos a transferir? Porque sí, digamos, por lo menos una postura que hemos planteado en el tribunal, algunos, para nosotros es muy difícil brincarnos el principio de equilibrio financiero. Y por consiguiente, esto tiene que, cada vez que se va a hacer la transferencia del 1%, anticipadamente tiene que transferirse necesariamente las funciones. Y esas funciones de reflejarse en una disminución de un gasto en proporción o en igualdad a los ingresos que se están transfiriendo a las municipalidades, porque de lo contrario se estaría violando el principio de equilibrio financiero, y que es un principio fundamental que está en la Constitución y que hoy en día pues es una regla de sana economía, de sano manejo de la hacienda pública. Sobre el transitorio, bueno, yo cuando fui procurador dije, bueno, el transitorio empieza a correr a partir del momento en que se dicte la ley general creo que se dictó en el año 2009, 2010, solo se ha dictado una ley especial que es la de 2015, pero yo creo que en esto, más que de apresurar las cosas, tenemos que hacer las cosas sabiamente, técnicamente, correctamente. De lo contrario, lo que estaríamos haciendo nosotros es creando un estado donde probablemente podríamos estar aumentando el gasto público en un 2% del Producto Interno Bruto, situación que a nada ni a nadie le conviene. Eso es lo que puedo decirles en relación con esta reforma del artículo 170, y muchas gracias por la atención.